a todos los que están saludando. ¿Sí? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, buenas noches. Bien, así que esto es lo lindo de estos ciclos. Lo que buscamos crear es contenido en base a la experiencia de los profesionales, y eso es lo que vamos a vivir durante la conferencia de hoy de la mano de Javier. Bien, porque la experiencia es algo que no se puede pagar ni se puede comprar, es algo que se tiene que vivir. Entonces, cualquiera puede ir a la universidad y llevarle mucho esfuerzo, obviamente, recibirse, pero la experiencia se vive, no se compra. Y eso es lo que tratamos de buscar en estos ciclos, ¿bien? Así que estamos muy contentos que quieran capacitarse, estamos muy contentos por realmente estos 170 registrados, más de 170 registrados que estuvieron interesados y que están interesados en aprender más, y esperemos que este ciclo les sea útil. Bien, el ciclo comienza hoy miércoles 5 de mayo, pero ya se los adelanto para los que no lo sabían, va a haber una conferencia cada miércoles de mayo. ¿Sí? Después, al finalizar la conferencia de Javier, les voy a dar la información de la conferencia del próximo miércoles que va a estar dando el ingeniero Mario Galindo sobre inteligencia artificial aplicada a la ingeniería. Bien, también otra conferencia muy interesante. Así que ya les voy a dar la información y les voy a mostrar cómo se pueden registrar. Bien, así que Javier, ¿andás por ahí? Sí, ¿aquí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. A ver, probá a activar tu cámara, a ver si te pueden ver bien. Vamos a... Correcto. Ahí estoy. Ahí estás, ahí está. ¿Sí? A ver, vamos a preguntar a la gente, confirmen si lo escuchan bien a Javier y si lo ven bien también, por favor. Si nos ¿Sí me confirman en el escucho? chat. ¿Todo bien? Bien, perfecto. Excelente, muy bien. Bueno, antes de que comience Javier, vamos a poner algunas reglas, porque somos muchos. Ya somos 84 y veo que vamos a superar los 100 en vivo que van a estar viendo la conferencia. Entonces, vamos a poner algunas reglas para no volvernos locos y que ni ustedes se ofendan ni que nosotros nos volvamos locos. Como somos demasiados y seguramente el tema va a dar preguntas, ¿bien? Cuando Javier me mostraba la presentación que va a dar la semana pasada y como la ajustó este lunes, la verdad que a mí me dio mucho que preguntar y estoy seguro que ustedes les van a dar para hacer preguntas. Las preguntas las vamos a hacer al final, ¿bien? Vamos a dejar que Javier pueda explayar el tema, que lo pueda dar de forma completa, no tenemos tampoco demasiado tiempo, y al finalizar reservamos un espacio de tiempo para responder las preguntas que se hagan relacionadas al tema. ¿Sí? De paso también aprovecho, como hay la mayoría usuarios de CIPE, ¿sí? Si bien Javier nos va a hablar sobre un proyecto y el sistema Tridilosa, y como ya fue avisado en el evento, esto no es un curso del uso de las herramientas, al finalizar Javier nos va a hablar sobre cómo él, el sistema Tridilosa, lo aplica al CIPE 3D, porque Javier es usuario de CIPE 3D, ¿sí? Lo que les pido es que preguntas relacionadas al uso del CIPE 3D, esas, por favor, guárdenlas para hacerlas a soporte técnico. Bien, este espacio no va a ser un espacio para tal vez despejar dudas sobre el uso de la herramienta CIPE3D, a pesar de que Javier va a mostrar y va a mencionar de que él resuelve el sistema Tridilosa con esa herramienta. Así que eso sí les pido, por favor, si van a hacer preguntas relacionadas al uso de los programas, que las puedan hacer a través del correo electrónico de soporte técnico. Bien. Pero bueno, igual no importa. Ustedes no se preocupen, pregunten todo lo que necesiten, que al finalizar vamos a responder todo lo que se pueda junto con Javier. Bien, así que, bueno, no me quedan más palabras. Espero realmente que lo puedan disfrutar y que podamos pasar un buen momento, que Javier puedas pasar un buen momento. Te agradezco de antemano por el tema que vas a dar, que para abrir el ciclo es espectacular y que todos lo puedan disfrutar. Así que Javier, te dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Martín. Entonces me quedo con el mando para compartir, ¿verdad? Exacto, perdón, me olvidé de algo, perdón Javier, me olvidé de algo. Lo Sí. presenté a Javier, pero no lo presenté de la forma correcta, que es lo más importante me parece, ¿no? Javier Castillo es arquitecto, actualmente se encuentra en Ciudad de México, bien.
eh, y nos va a hablar sobre un tema muy importante que es un sistema constructivo que hoy se usa poco. Él lo va a explicar bien, bien, el sistema constructivo de la tridilosa. Javier tiene más de 40 años de experiencia en el mundo de la arquitectura y la ingeniería. Es perito en desarrollo urbano en la Facultad de Arquitectura de la Ciudad Universitaria de la UNAM. Bien, es miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y miembro del Colegio de Ingenieros Arquitectos de México. ¿Sí? Y algo importante que él lo va a mencionar, pero que sí me llamó mucho la atención, ¿bien? Allí te están dejando un mensaje para vos, Javier, mira, me parece, ¿eh? Ah, sí. Ya que mis primeros cálculos recién por las estructuras aledañas saqué el Hotel de México. Ahí te están dejando un mensajito para vos. Mira, alguien que Ah, conoce tus proyectos. El proyecto que nos va a mostrar Javier y este sistema eh, me pareció súper interesante porque fue desarrollado por su padre. Su padre es un ingeniero, fue un ingeniero civil muy reconocido en Ciudad de México, en todo México. Él lo va a comentar, ¿bien? Lo va a mostrar dentro de sus memorias. Y también fue muy perseguido. Entonces, más allá del sistema que vamos a ver hoy, del sistema constructivo del contenido, a nivel de ingeniería y arquitectura que vamos a ver hoy, esto tiene un contenido emocional muy fuerte, ya que pertenece a profesionales que han luchado de verdad por, por el rubro, por su pasión, por la ingeniería, por la arquitectura, que lo han vivido en piel y realmente han luchado por mejorar y han luchado por hacer cosas nuevas a pesar de represiones, a pesar de persecuciones, a pesar de las consecuencias en décadas anteriores donde eran otros tiempos, ¿no? Otros tiempos en algunos países como México y las cosas eran más complicadas, eran más difíciles y estaban más politizadas. Así que este contenido, la verdad que tiene un peso sentimental, además del valor técnico, muy grande, ¿no? Y estoy contento que lo puedan disfrutar, así como lo he disfrutado yo cuando hice las pruebas con Javier. Ahora sí, Javier. gracias, Martín. Y ahí si me voy equivocando en algo de lo de comparto, me vas diciendo, por favor. Exacto, tranquilo. Si salgo de la pantalla, cualquier cosa. Ya me Exacto. indicaste bien algunas cosas y entonces vamos a seguirlo. Dale. Pues buenas tardes y buenas noches a todos los asistentes. Quiero agradecer a CIPE Latam la oportunidad que me da para que la estructura que concibió mi padre hace muchos años, pues la conozcan en todo lo que es Latinoamérica y, por qué no, también en algunos otros países del mundo, ya que todo ahora se sube a las redes y a partir de eso se puede compartir con toda la gente. Les preparé unos documentos por lo que me comentó Martín con respecto al tiempo que tenemos y entonces trataré de exponer todo el tema que traigo de la estructura porque considero que es importante que conozcan el desarrollo desde el inicio de la estructura hasta cuando falleció el ingeniero Castillo en abril de 1997, que a partir de ahí, pues yo he hecho algunas tridilosas, pero ya son pocas y no de la magnitud de importancia que las que desarrollaba el ingeniero Alberto Castillo. Entonces, les voy a presentar estos documentos en donde yo puse también algún pequeño texto para poder mencionar algunas cosas que de repente se me escapan. Voy a compartir entonces la pantalla para que veamos el documento y yo sigo aquí platicando con ustedes. Espero Ahí que se ve perfecto, Javier, ahí, sí. se ve perfecto. Bueno, aquí Exacto. empieza la conferencia. Quiero también agradecerle a Martín todos los consejos que me dio antes de este evento, porque yo estaba haciéndolo muy ceremonioso y me dijo él que tenía que ser algo más relajado, lo cual creo que ayuda mucho para que la gente se entretenga, se divierta con las conferencias y no las pase como si fuera una clase o una tarea de la escuela, ¿verdad? Eh, estos documentos los he preparado ya por más o menos 20 años que he estado recopilando información y pues les voy a presentar aquí unas pequeñas láminas. Gracias también a la idea que tuvo Martín, la idea de ponerle una joya oculta, porque yo no sabía cómo mencionar lo que él ahorita comentaba, que no se ha usado mucho, pero es verdaderamente una joya lo que es la estructura.
y con ella podemos hacer maravillas que ahorita les voy a mostrar. Entonces, la primera parte de mi exposición era con el agradecimiento a Cipelatam, lo que les comentaba ahorita por la proyección que me da. Y quería comentarles que yo a lo largo de mi vida siempre estuve con mi padre en sus obras, pero desde que era muy pequeño me gustaba acompañarlo a sus puentes, a sus edificios, y desde entonces me dio certidumbre de lo que yo habría de ser profesionalmente. Yo desde muy pequeño sabía que iba a dedicarme a la construcción, porque era una cuestión que me apasionaba tanto como es también la música, es otra de mis pasiones. Entonces yo hago mucho arquitectura, ingeniería y lo de la música, son las partes que me entretienen, ¿no? Yo quería comentarles que el ingeniero Berto Castillo Martínez es una persona muy conocida en México. Probablemente en otros países no, pero ustedes podrán buscar en Wikipedia algo del ingeniero y verán todo lo que dice la trayectoria. También el ingeniero se hizo una fundación que se llama Fundación Eberto Castillo Martínez, que la hizo mi madre y que gracias a ella mi padre ha seguido vivo desde el 97 para acá, porque en esta fundación se hacen foros, se hacen publicaciones, se hace mucho trabajo y labor social. El ingeniero Alberto Castillo Martínez fue un científico, pero además era un luchador social, político, ingeniero y matemático. Y entonces, con esta combinación tan explosiva, con esta ecuación tan, tan compleja, él era un personaje, pues, polémico, pero era una persona muy generosa. Él concibió la tridilosa en el año de 1966-67 y de ahí salió la patente. Él resumía a la tridilosa con una definición muy particular y decía que era lo más parecido a lo que él anhelaba en una sociedad, porque todos sus elementos trabajan, cada uno de ellos recibe según su necesidad y aporta según su capacidad. Esta fue la utopía por la que mi padre luchó hasta el último día de su vida. También quería hacer un reconocimiento y agradecimiento al gobernador de Puebla, al gobierno de Puebla, a Manuel Barbosa Huerta, porque gracias a su generosidad hemos estado publicando algunos cuadernos, apuntes y ejercicios que realizamos con el ingeniero Alberto Castillo. Algunos son originales del ingeniero, memorias de cálculo que tengo, fotografías que tengo también de él, y todo este material lo pueden ir descargando de forma gratuita de la página de la Fundación Alberto Castillo Martínez. Y por último, yo también quería agradecer que el trabajo que presento no nada más es lo que hicimos con el ingeniero, sino todos los compañeros que coincidieron con nosotros en el despacho del ingeniero Castillo desde 1971-72, en que participábamos ahí, yo siendo apenas un adolescente, y gracias a ellos todas estas experiencias es las que les voy a compartir. Aquí empezaría yo mi presentación. Aquí en esta fotografía que se ve a la derecha, se ve una prueba de carga de las primeras tridilosas. Es en Sosa, Texcoco, y al centro de la fotografía se encuentra el ingeniero Alberto Castillo Martínez. Esta prueba de carga está documentada en una tesis de un alumno del ingeniero Alberto Castillo. El ingeniero ya falleció, es el ingeniero Salvador, no, se me va ahorita el nombre, pero bueno, tengo yo esos documentos en mi poder y de ahí he sacado alguna información. El temario que les voy a presentar es lo que es la definición de la tridilosa, algunas pruebas de carga, una breve historia del Hotel de México, porque es muy interesante esta historia. Luego un domo gigantesco que hicimos en Morelia, Michoacán, que se llama Comunidad Terapéutica. Y después el edificio que comentaba Martín, que es la Torre Chapultepec. Al final de la disertación les voy a presentar las fallas estructurales que presenta la estructura normalmente y cómo deberíamos de resolverlas. Esto porque he conocido algunos problemas con esta estructura y me han invitado algunas veces a ello, pero
cuando yo veo las cuestiones y les doy mis comentarios, los han tomado muy a la ligera, ¿no? Muchas veces porque dicen que yo no soy ingeniero civil, que soy arquitecto, pero la cuestión es que no tiene que ser un ingeniero civil, arquitecto o lo que fuera, tiene que estudiar el tema. Y yo le he dedicado casi ya 50 años al estudio de la tridilosa, entonces por muy chambón que sea uno, pues algo aprende. Y al último, les voy a presentar un diseño que hice un rediseño que hice de un puente con este sistema de CIPE 3D, que es un sistema que yo manejo ya de hace muchos años, fue de los primeros que usé y es con el que más me acomodo, a pesar de que algunos ingenieros siempre me recomiendan otros sistemas. Yo lo he probado contra los otros sistemas y realmente no encuentro diferencias mayores para poder justificar un cambio. Yo creo que todo queda dentro de los parámetros y creo que funciona perfectamente bien así. Entonces, yo traigo un ejemplo que quiero compartirles. Entonces, empezamos con lo que es la definición de la tridilosa. Eh, Mucha gente ahora en el año 2000 para acá decían que Eberto no había inventado la tridilosa porque ya existía. Entonces, lo que pasa es que la tridimensional, evidentemente que ya existía y las pirámides pues, son lo mismo. Lo que concibió el ingeniero Alberto Castillo era la suma de dos estructuras, una tridimensional y una losa de concreto. La losa de concreto se va a dedicar a tomar los esfuerzos que provocan los momentos y las pirámides van a tomar los esfuerzos que provocan los cortantes y todos los esfuerzos se van a tomar con cargas axiales, no se van a considerar de otro tipo. Aquí les muestro el prototipo de la estructura típica que hicimos con el ingeniero Castillo hasta el año de 1997. Como ustedes saben, en los vehículos que usamos normalmente, compramos un carro Nissan 1990, 2000, 2015, 2018. Entonces, cuando trabajamos con el ingeniero Castillo en su despacho de broma, siempre decíamos que traíamos la tridilosa del modelo en que estábamos. Decíamos, traemos la tridilosa modelo 1991, 1994, 1997. Cuando falleció él, desgraciadamente, pues ahí se acabó. O sea, el modelo que les voy a presentar entonces es una tridilosa 1997, porque desafortunadamente, pues ya hay pocas aportaciones a lo que el sistema tiene. Y empezamos con las pruebas de carga. Como les comenté, en esta primera prueba de carga estamos en Sosa Texcoco en el año de 1967. Esta torre que pusieron con costales se llenaron hasta 3 toneladas de carga. En el puente que vemos al lado derecho es un puente en Oaxaca, se llama Cerro de Oro, y aquí como el ingeniero Alberto Castillo fue un perseguido político por el movimiento estudiantil del 68 primero y después por muchas otras causas, muchas veces las pruebas de carga que le hacían a sus estructuras no nada más eran pruebas de carga para ver si el sistema servía, a veces también era un poco para que el sistema fallara, para que el sistema no sirviera. Y entonces le mandaban después los reportes porque había muchos ingenieros que tomaban reportes gráficos de los eventos y le mandaban la información al ingeniero Castillo, la misma que entonces utilizaba él para seguir perfeccionando esta estructura. Entonces, la foto de la derecha es un puente de 25 metros con 4 yucles cargados al centro para que la estructura mostrara todas sus deformaciones. En la siguiente fotografía podemos ver es el Hotel de México y ustedes podrán ver ahí a un personaje del lado derecho con traje negro, era don Manuel Suárez, que era el dueño del Hotel de México. Después pasa al centro con una camisa amarilla, está el ingeniero Alberto Castillo. Después hay un ingeniero que era un residente del Hotel de México. Después está el ingeniero Félix Maza Vallejos, que era mi compañero en el despacho. Y después aparezco yo, ya no me veo ahí. Soy el que estoy atrás de los tubos. Estamos haciendo una prueba de carga en el Hotel de México.
Ahí, como ustedes verán, las pruebas no eran muy científicas, se cargaban con bultos, tubos, se sacaban el peso de la estructura y se veía la flecha que provocaba. El señor don Manuel Suárez era el señor en ese tiempo, era el señor más rico de México, una especie así como del Carlos Slim de ese entonces. Y él fue el que le encargó al ingeniero Castillo hacer el edificio que les voy a mostrar ahorita en unas fotografías porque es una historia muy interesante. Este es el Hotel de México y ustedes podrán ver aquí los grandes claros que se llegaron a cubrir con la tridilosa. La historia de este hotel es muy importante porque cuando se estaba realizando este edificio, no era el edificio más alto de México. La torre latinoamericana era la torre más alta de la Ciudad de México. Y don Manuel Suárez tenía mucho interés, era una persona, pues como toda la gente importante y poderosa, pues era una persona que quería trascender y pasar a la historia. Y entonces él quería que su edificio fuera el más grande, cuando menos de México, y también el más alto. Entonces le pidió al ingeniero Castillo que él cambiaba el sistema estructural que estaba utilizando, no recuerdo bien si iba en el sexto piso o en el noveno, pero en ese momento le dijo que él utilizaría la tridilosa si le garantizaba que subían el nivel del edificio para que fuera el más alto de México y en consecuencia también era el más alto de Latinoamérica. Entonces aquí ustedes podrán ver la fotografía de unos entrepisos de la estructura tridilosa que marco aquí y el edificio a la mano izquierda. Aquí se aprecia una de las estructuras desde lo que es ahora el lobby. En aquel tiempo decía don Manuel Suárez que iban a hacer canchas de tenis, pero no fue así. Entonces después se tuvieron que reforzar porque se volvieron salones de baile y entonces el ingeniero Castillo les tuvo que incrementar la masa para darle más inercia a la trave, para que no estuviera vibrando. Ustedes podrán apreciar cómo hasta arriba se ve el restaurante giratorio del Hotel de México, que es hoy el World Trade Center. Este edificio en el año 2009, no sé ahora todavía, tenía el récord Guinness del volado más grande para un restaurante, en un volado así, ¿no? En un edificio. Tiene 18 metros de volado la pieza y aquí hay una foto muy interesante. Hay varias fotos que les voy a compartir, son pocas por el tiempo, pero aquí está la construcción de los últimos pisos del Hotel de México. Se puede apreciar aquí la tridilosa y se puede ver la Ciudad de México. Esto es el año de 1970 más o menos, 71. Aquí trabajadores que están haciendo la tridilosa en la torre. Y luego aquí el edificio desde abajo. Aquí hay un dato muy especial y muy curioso porque aquí menciono lo que les estaba comentando. Yo les digo aquí, ¿sabían que el diseño del emblemático edificio lo realizó Alberto Castillo a petición de don Manuel Suárez, con la condición de que fuera el edificio más alto, 207.1 metros de altura, y lo fue de Latinoamérica hasta 1979? Por esta razón, la altura se modificó. Pero lo increíble del caso es que Alberto Castillo, cuando inició estos trabajos, estaba siendo perseguido, estaba calculando el edificio en la clandestinidad, porque tenía una orden, pues no sabíamos si era de aprehensión o de que lo mataran por el gobierno de Díaz Ordaz. Entonces, lo impresionante para mí, ya siendo un profesional y siendo adulto, es cómo tenía mi padre el tiempo y el carácter de estar haciendo un edificio cuando estaba siendo perseguido y con una orden pues de ejecución o de apresamiento. Entonces este edificio lo hace empieza a hacerlo en la clandestinidad y termina de diseñarlo en Lecumberri, en lo que era el Palacio Negro. Pero lo que más me ha impresionado de toda esta historia es que yo lo he buscado en internet muchas veces y si ustedes buscan en ninguna parte cuando se habla del World Trade Center ahora, se menciona a todos los participantes y al dueño y todo, pero jamás en ningún lugar hay una mención a la tridilosa. Una sola no hay a la tridilosa, pero mucho menos al ingeniero Alberto Castillo.
Él no existe en esta historia, lo cual pues se me hace como una contradicción, porque el ingeniero Alberto Castillo está en la rotonda de los personajes ilustres y es reconocido por todos los partidos de todas las colores y direcciones, ¿verdad? Entonces es curioso que ahí pues, le niegan la paternidad de un hijo tan importante como es este World Trade Center. Ahora también quería mostrarles esta estructura que hicimos en Morelia, Michoacán. Esta estructura a lo mejor no es tan importante como los edificios, pero es muy importante en el sentido que es una tridimensional de dos lechos. Si ustedes se fijan, la pirámide no es cuadrada, sino es una pirámide triangular, pero hay una pirámide triangular invertida en el otro sentido. Entonces, se hizo una estructura que tiene 40 metros por lado y las columnas equidistan 22 metros con 22 centímetros. Y nos queda un volado de la columna al pico más extremo de 10 metros con 26 centímetros. Esta estructura es impresionante cuando ustedes ya la vieron, la ven terminada. Aquí se ve el proceso cuando estábamos construyendo, la hicimos en el piso y la seccionamos en partes, la subimos y la volvimos a ligar en la parte superior. Como ustedes podrán ver aquí en esta fotografía, que es una de mis fotos favoritas, se la tomé yo desde abajo, se forma un icosaedro. Aquí están viendo un icosaedro exactamente cuando se pone uno abajo. Esta era la comunidad terapéutica de Morelia, Michoacán, y entonces me decía el residente que estaba bien porque ahí todos los pacientes en la comunidad se iban a divertir contando las diagonales y las placas de la estructura, porque sí era divertido sacar cuántos elementos tenía. Aquí ya está la estructura colocada en su lugar y se ve lo espectacular tiene un apoyo y el volado. Como ustedes podrán ver en la gráfica anterior, aquí se encuentra el capitel de la estructura que trae un armado más extremo, las traves de la estructura y ya son la losa tapa y los volados, que esos los íbamos cosiendo. Se iba tejiendo la estructura toda completita, pero lo que hacía el ingeniero Castillo es que usaba la tridilosa como el drenaje. Me decía él, tú conduce la carga como si fuera el agua. Yo voy a obligar a que mis cargas se vayan necesariamente por esta trave. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo las articulo y mando que éstas tengan todo el soporte, porque la diferencia que he tenido con muchos ingenieros estructuristas o ingenieros civiles que conozco es que nunca la quieren considerar de esa manera y consideran una placa como una placa única apoyada en 3 puntos y la diseñan de esa manera. El ingeniero Castillo no le gustaba hacer eso porque todas estas partes centrales y laterales quedaban con los elementos muy esbeltos y podía yo prefabricarlos rápidamente. Y en esta zona de las traves sí teníamos que armar con diferentes elementos en las diagonales y en el cordón inferior que tomaba la tensión. En el cordón superior, el concreto es el que tomaba los esfuerzos, entonces ahí no necesitábamos nada más que el armado para autosoportar. O sea, la estructura se tiene que soportar mientras estaba yo trabajando en su construcción. Este trabajo al final les voy a mostrar algo porque esta estructura en el colado tuvo una falla. A nosotros nos tocó hacer la estructura y la losa precolada que se ve arriba, pero como la inauguración la iba a hacer el presidente de la Madrid, urgía entregar la obra cuanto antes y el contratista el día del colado no me avisó y empezó a colar a las 6 de la mañana. El colado estaba programado para las 9 de la mañana, como a las 8:30 me habló y me dijo, oye Javier, ya se cayó la estructura. Y entonces yo vivía ahí en unas calles de Morelia, que ya ha cambiado mucho, y me fui corriendo para la comunidad terapéutica, que era para la salida, bueno, ya ni me acuerdo para dónde pero era afuera de la ciudad de Morelia. Y cuando llegué, efectivamente, había un problema que les voy a mostrar en la última parte, porque esa estructura yo la arreglé siguiendo los datos que me dio mi padre para hacerlo. Entonces, muy impresionante, esta es de las estructuras que más me gustan, que yo la hice, que yo participé, entonces es para mí mucho orgullo esta estructura, ¿no? Me agrada mucho cómo funciona. También ya la modelé en el CIPE, por cierto, que también me costó mucho trabajo, pero pues la modelo para sacar
conclusiones de lo que me decía mi padre, que cómo trabajaba, porque él siempre decía que se exageraba de las calculadoras, no se diga ahora de las computadoras, y que se dejaba atrás el pensar. Él decía que era más importante razonar y pensar las cosas antes de ponerse a trabajar en la calculadora o en la computadora. Entonces, por eso les presento este caso, ¿no? Y ahora ya pasaría a lo que es la Torre Chapultepec que les comentaba Martín. Aquí este trabajo pues es un rascacielos pequeño para lo que son ahora los rascacielos, pero grande en tamaño, muy alto. Y este edificio está hecho 100% con el sistema tridilosa. La estructura de la cimentación son unas triditraves de 220 de altura. Ahorita verán las secciones, pero las columnas que se hicieron y la estructura se hizo en un taller de Tizayuca, Hidalgo, que está a casi 60 kilómetros de la Ciudad de México. Y estas estructuras se hicieron todas en ese taller y se transportaron desde allá en trailers para depositarlos en el edificio. Entonces, esta idea la concibió el ingeniero Castillo porque era una persona pues muy ingeniosa, ¿no? Siempre tenía ideas muy fuera de lo común y en lugar de poner tablestacas y muro Milán tradicional con los pilotes que necesitaba para ir desarrollando su estructura, él aprovechó y dijo, no, pues de una vez voy a sembrar las columnas que funcionarán como pilotes y ahí le voy a poner las tridilosas que van a ser troqueles para que me funcionen contra las tablestacas. Todo este proceso lo tengo en fotografías, no puedo meter todas las fotos que tengo porque no daría tiempo, pero aquí les muestro cómo están diseñadas las columnas y las secciones donde van a ir depositadas cada una de las traves. Están puestos exactamente los niveles, entonces tenía que ser un trabajo como de joyería, muy preciso a la hora de excavar, de hacer el pozo, de encajar y de empezar a hacer la excavación. Aquí se ve cuando está la trompa de elefante, cómo está colando los elementos y aquí ya está el elemento terminado. Estas piezas ya no me acuerdo cuánto pesaban, ¿verdad? Sería sacar el volumen, pero bueno, se llevaban en un tráiler enorme y se depositaban ahí en Polanco. Estos eran las triditraves, pero aquí, ¿qué tienen de diferencia estas triditraves a una triditrave común, a una trave común? Como ustedes pueden ver, trae un armado horizontal superior e inferior, porque iban a funcionar como troqueles, iban a hacer unas columnas en un momento, en lugar de trabajar con la carga vertical, van a trabajar con el empuje horizontal, que las hace trabajar como una especie de columna. Entonces, el ingeniero Castillo ideó que para que los dueños no pagaran por los troqueles, que era un dineral, les dijo, no, vamos a convertir nuestras tridilosas en triditroqueles. Y se hicieron estas piezas que les muestro las fotografías en el taller de Tizayuca, se fueron fabricando para llegar al terreno. Aquí en Tizayuca también se hizo la cimentación. Este es el peralte de la estructura. Este es mi hermano Eberto. Él mide o medía 1,86. O sea, para que vean ustedes el tamaño de esta estructura. Eran 220 metros. Y ustedes pueden ver aquí unas piezas que son unas placas muy importantes que quiero que vean bien porque esta es una de las soluciones que les he propuesto cuando he revisado alguna estructura que está fallando, porque normalmente ya conozco dónde fallan. Yo a lo mejor no sabré mucho de cálculo, pero si tienes 50 años haciendo una estructura, pues ya sabes por dónde está doblándose y echándose a perder. Entonces, cuando se hizo este edificio, como el cortante en la cimentación era muy grande, se hicieron con secciones muy robustas de PTRs y más bien estos son ángulos encajonados. Estos eran ángulos encajonados, pero se les pusieron estas piezas que mi papá les llamaba calzones y decía, por favor, le ponen calzones a las traves. Era ya la indicación, el argot que teníamos en el despacho, ¿no? Le ponen calzones, se llamaban piñas a las piezas. O sea, había una manera de llamar a las cosas. Ahora aquí ustedes ya pueden ver la zona del edificio, pueden ver aquí un Volkswagen Jetta, el tamaño del carro contra las traves que van a ir a la cimentación. Aquí se alcanzan a ver las tablestacas y todo el perímetro del edificio trae un muro Milán. En la parte última de la cimentación, esta foto la adelanto porque no es la etapa,
pero ya una vez que colocamos las traves, ustedes pueden ver cómo en la primera fotografía que les mostraba, aquí está el punto de anclaje que les había indicado, a donde tenían que llegar la trave, acá abajo está la otra y las secciones de en medio. Todo estaba perfectamente ya calculado y diseñado para que embonara en cada uno de sus lugares. Entonces era una ingeniería bastante detallada, estamos hablando de 1991. Ahorita pues hay mucho más tecnología, mucho más fácil de ser precisos con esta estructura. Y mucha gente no le gusta a veces esta estructura porque dice que es problemático el detallado, lo cual no es cierto. O sea, el problema es nada más a la hora de llegar a los anclajes y saber cómo puedo dejar una holgura para llegar a ellos sin ningún problema. Ahora aquí pueden ver el proceso de excavación. Una vez que hincaron cada columna en el lugar, se colocaron las traves. Ustedes podrán ver las traves que están pegadas a las tablestacas, son los troqueles, por eso están coladas lateralmente. Se colaban también por abajo y por arriba. Estas traves estaban funcionando como triditraves, pero también como troqueles. Aquí nos están deteniendo todas las tablestacas y el ingeniero Castillo permitía que nada más bajaran 2 niveles. No podía bajar más de 2 niveles. Entonces aquí, como pueden ver en la foto de la derecha, está excavando ya, se está haciendo el siguiente nivel y aquí está el proceso constructivo de la tridilosa. Se cuelan los lechos superiores e inferiores. Primero obviamente el inferior aquí para después echar el superior y aquí ya se empieza a excavar el siguiente nivel. Después, aquí se ve el siguiente nivel ya cuando estamos excavando. Aquí por ejemplo, este de acá soy yo, el de la derecha. Aquí ya tenemos en la primera excavación y aquí están las traves del nivel, sería el primer sótano. Esta parte es de estacionamiento. Aquí estamos ya empezando con el segundo nivel. Aquí se ve cómo está todo el proceso de excavación y cómo las traves vamos terminando de arriba para abajo. Se iba terminando para hasta llegar al sótano. Aquí, como pueden ver, ya la excavación ya es más profunda y ustedes podrán notar también que no hay la losa tapa. La losa tapa no se iba a poner porque esto nos permitía hacer los trabajos, pero además porque la losa tapa va a quedar articulada, perimetralmente apoyada en mis traves. Y esa es una maravilla porque no le provoca torsiones a mi trave, no le provoca ningún momento. Está perimetralmente apoyada, es otra cuestión donde discuto a veces con los calculistas, porque no es muy aceptado eso. Bueno, pero así estaban las memorias de cálculo y así están los edificios y estos edificios están en pie y ustedes lo pueden corroborar. Entonces, lo que hacía el ingeniero Castillo es que las losas tapas de estas piezas quedan nada más perimetralmente apoyados en las triditraves principales. Estas triditraves, el ingeniero Castillo tampoco las calculaba exactamente, pero no por flojera o porque no supiera cómo hacerlo. El ingeniero Castillo, de hecho, desarrolló 2 o 3 métodos, uno de iteraciones, otro de matrices, como la de matriz de rigideces, tiene un sistema propio para calcularlas, pero precisamente es donde él se molestaba y le decía a los ingenieros que para qué tenía que hacer tanto circo si él podía simplificar a la estructura. Y entonces les quiero yo comentar esta cuestión que es muy importante se las quiero compartir para que vean que diseñar una tridilosa no es tan complicado como mucha gente dice. Lo que hacía el ingeniero Castillo es como cuando ustedes van a viajar al extranjero y si venimos de México y vamos a ir a Argentina o vamos a ir a Perú o vamos a ir a cualquier país o a Europa todavía más, no podemos llevar los pesos mexicanos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra moneda por dólares para después llegando al país convertir esos dólares en la moneda del lugar. Aquí lo que hacía el ingeniero Castillo, y es como normalmente diseñamos nosotros la estructura, ahora yo con CIPE pues ya me doy el lujo de diseñarla exactamente, pero nada más como un juego, como una práctica. Pero la manera sencilla de diseñar la estructura es que él convertía esta estructura, esta tridimensional, esta tridilosa, la convertía en una viga de concreto. Es una viga de concreto como una viga I. Traigo concreto por arriba y por abajo. Entonces sacábamos la inercia de la pieza y las diagonales van a trabajar con el esfuerzo cortante. Entonces,
con esa inercia, él desarrollaba el marco. Si yo desarrollo un marco de este edificio con todas las tridimensionales, pues mi computadora no tiene capacidad para resolverlo, ¿no? Ya de juego he metido marcos pequeñitos con todas las piezas y bueno, no, la máquina se traba porque son demasiados elementos. Pero entonces lo que él hacía es que cada elemento de estos lo convertía en una viga de concreto y le daba una inercia equivalente. Así están las memorias de cálculo del ingeniero, todas las que tengo en mi poder. Las convierte en una viga equivalente y entonces resuelve el marco. Y después, cuando llegaba al país de la tridilosa, lo convertíamos a tridilosa. Todos los momentos y todos los cortantes los transportamos a nuestra tridilosa. Entonces empezamos a diseñar a partir de todos los momentos y cortantes nuestros elementos de la estructura, lo cual se vuelve realmente muy sencillo. Y estas son de las partes donde también tengo mucho conflicto con la gente que ahora calcula mucho, me dice que no es exacto, ¿no? Bueno, yo sé que no es exacto, pero como decía Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Aquí vean cómo ya vamos llegando al último nivel de la excavación, cómo todos los elementos van perfectamente embonados. Ustedes podrán ver aquí unas traves que ya no traen concreto por abajo. Aquí también era porque en el diseño no lo requería. Entonces el ingeniero Castillo no le gustaba que sus estructuras estuvieran muy cargadas o más cargadas de lo que debieran estar, porque pues era un peso que decía es carga muerta, ¿para qué la voy a estar llevando a pasear a mi estructura? No me conviene llevarla conmigo. Entonces por eso hay unas partes que no tienen concreto. Aquí ya estamos casi por terminar la excavación y vean ustedes cómo esta trave embona perfectamente en donde se habían dejado las columnas y cada una de las partes superiores ya tiene su capitel con una tridilosa que quedó ahogada en concreto. Esto también fue un desarrollo de la tridilosa ya de 1990 en adelante, porque era más sencillo colocar las piezas una vez que poníamos una estructura con concreto y una placa de apoyo para que así las traves no tuvieran que embonar perfectamente. Con que llegaran bien era suficiente. Ahora aquí pueden ver cómo cosíamos las tridilosas contra el muro Milán. Este de aquí es mi muro Milán. Despejábamos las varillas que venían en la estructura del muro Milán y ahí íbamos insertando nuestras traves. Estos detalles que tenemos aquí los hacíamos en el lugar para no traer con la estructura ya prefabricada, como es muy diferente el plano a la realidad. Este módulo lo dejábamos como módulo de detalle para que cuando llegáramos ahí no tener que estar cortando y haciendo, entonces ya sabíamos que este módulo lo íbamos a desarrollar en el sitio. Y entonces aquí conectábamos las piezas, las ligábamos y seguíamos avanzando. El edificio se hizo en muy poco tiempo y lo bonito de esto es que los dueños de este edificio, había otro edificio al lado que era amigos de estos dueños y ellos estaban haciendo con un sistema de los acero. Entonces fue una especie como de carreritas o competencia entre ellos y lo padre de esto es que este edificio se acabó antes y con un 80% del consumo de acero a diferencia del otro, especialmente por la cuestión de la cimentación y los troqueles. En esa parte hubo un ahorro considerable del acero, pero en los pisos superiores también lo hubo. Aquí tenemos el detalle que les comentaba. Cuando llegamos a la trave, ustedes pueden ver que este elemento no coincide con la inclinación que tiene este. ¿Qué sucedía? Que cuando llegábamos y el elemento era un poco más grande, ¿qué quiere decir? Bueno, que este elemento va a trabajar a lo mejor con un esfuerzo más grande al que yo había considerado. Si ese fuera el caso, yo le pongo una sección mayor, pero no era el caso, ya lo habíamos previsto hasta dónde teníamos la posibilidad de alargarlo. Y entonces esto nos permitía llegar con las piezas prefabricadas, dejándole una holgura al cordón superior y al cordón inferior para que los cortáramos y esta diagonal la hacíamos en el lugar. Aquí se puede apreciar el troquel, cómo llega con el muro Milán y el otro troquel del otro lado para cerrar. Ahora, ya en la parte superior del edificio, empezamos a desarrollar la estructura con el mismo criterio, pero desarrollando todo a partir de unos capiteles, como les comentaba. Hacíamos el capitel, que podía ser un tridicapitel
o un dado de concreto macizo armado con lo que se requiere para tomar todos los esfuerzos. Cuando mi trave, por alguna razón, tenía otro peralte, que es el caso de este edificio donde manejamos peraltes, dos peraltes diferentes de 70 y 90 centímetros, teníamos que meter estos cartabones para poder anclar el lecho inferior al capitel. Ustedes pueden apreciar en esta foto el avance de la obra, que es similar al a los sótanos, porque vamos subiendo poco a poco, pero sin meter los tableros. O sea, la tapa de tridilosa no se metía. Aquí se aprecia cómo están terminando el anclaje de la trave con el capitel, con la pieza que les digo, que es la pieza de detalle. Es la única pieza que yo no armo en el taller. Esta pieza la ponemos ya en el lugar porque nunca va a medir lo que está. Lo que me dice el plano arquitectónico y de estructural, nunca va a ser con la realidad. En arquitectura y en ingeniería, cuando uno llega a la obra, siempre hay diferencias de centímetros. Entonces, con esa situación aprendida por años, lo que hacíamos es que esta pieza siempre la mandábamos sin la punta de anclaje para en ese momento ponerle la dimensión necesaria. Y aquí pueden ver cómo los van colocando ya capiteles con las traves hasta acabar el edificio. Aquí se aprecia mejor. Este es el bosque de Chapultepec. Aquí se ve pues lo impresionante de las tomas, ¿no? Cada claro de estos son de 10 metros con 50 centímetros. Bueno, si mal no recuerdo, la verdad no tengo el plano. También lo importante de esta estructura son los grandes claros en los volados que podemos tener. Aquí este volado también viene con la misma dimensión y no me acuerdo bien, también son como 10, 11 metros de volado que viene en esta zona del triángulo. Aquí toda la estructura me permite colocarla sin haberle puesto el concreto que tiene que tomar compresiones. Lo que hacíamos es que se diseñaba la estructura para que fuera autoportante. Entonces, el diseño de las varillas se hacía tal que resistiera ese esfuerzo de compresión de momento antes de ser colada. Como ustedes pueden ver, el lecho inferior de las traves está preparado para recibir el colado. Aquí está la grúa y entonces este es mi volado. Aquí ya se aprecia cómo va subiendo la torre y todos los volados que van quedando en el mismo. La rigidez que presenta esta estructura me permite hacer también movimientos. A veces la estructura no quedaba en el lugar adecuado o quedaba algo chueca y entonces la podíamos mover muy fácilmente. Yo les debo de decir que he construido con prácticamente todos los sistemas constructivos. Quizá el único que no he tenido en suerte realizar es el de la losa reticular, porque pues ya estaba muy en desuso y no me tocó nunca hacer una. Pero todos los otros sistemas los conozco, los he practicado, y no es porque lo haya inventado mi padre. De verdad que una vez que yo manejo esto, es como cuando manejo un coche automático, me dan el manual y ya tienes más de 50 años, dices, híjole, qué flojera estar metiendo velocidades, mejor me voy con mi carrito automático. Pero bueno, a lo mejor cuando eres joven sí te gusta más estar cambiando velocidades. En ese caso, de todas maneras, yo creo que la estructura te divierte porque hay muchas posibilidades de jugar con todos los elementos y la pueden mover como muro, como cubierta, la pueden hacer como domo. Yo he hecho bóvedas, le van quitando algunos elementos y la van doblando. Si yo le quito el armado superior y la pongo en una cama inclinada, toma la inclinación de la cama que hice. Una vez hice una cama de arena con una inclinación, le quitamos todo el armado y luego ya la volvimos a soldar con esa inclinación. Es muy fácil hacer figuras con esta estructura. Aquí ya al último viene lo que es el desarrollo. El desarrollo de mi edificio viene desde las plantas más bajas hasta el último piso. Por aquí se alcanza a apreciar en una foto, como dice, el año del 91. Aquí estamos empezando apenas ya los niveles que empiezan a salir de la planta. Aquí ya se encuentra con otra altura el edificio, cada vez más y más, lo que fue llevando el edificio hasta su último piso. Aquí ya prácticamente terminado. Y aquí ya tenemos el edificio como se encuentra actualmente. Desafortunadamente tengo muchas fotos de la estructura, pero curiosamente nada más tengo esta fotografía del edificio terminado. Le puedo ir a tomar alguna foto ahora.
Y aquí le comentaba a Martín y él mismo me preguntaba, ¿no? Aquí pueden ver la parte del volado, el edificio es realmente espectacular, es un edificio muy bonito y este edificio tiene una cuestión que a mí lo único que no me gustó es que esta parte del volado bajaron la pantalla de espejos, va hasta el piso, de tal manera que entonces no se aprecia el gran volado que tiene en el inicio. Y entonces pues se perdió lo espectacular del volado en esa zona. Y bueno, pues es un edificio muy bonito, pero yo hubiera aprovechado para presumir ese volado, ¿no? Aquí ya viene la descripción de la Torre Chapultepec. Dice, la altura total de la obra sobre el nivel de piso es de 90 metros con helipuerto. Los primeros 7 niveles y los 5 sótanos funcionan como estacionamiento. La tridilosa tiene peraltes de 70 y 90 centímetros con 2 capas de concreto de 12 centímetros en la parte superior e inferior. Esta obra se concluyó en el año de 1992 y si no mal recuerdo ganó un premio como el edificio también inteligente. Esta obra es todo el concepto de la tridilosa que hizo Eberto desde el origen hasta el final y el desarrollo de la misma. Entonces, este es el tema que me sugirió Martín que deberíamos de presentar porque traía yo muchos proyectos que quería que vieran, pero realmente este proyecto encaja todas estas cuestiones y quería yo presentarle a todos ustedes las fallas de la estructura, que son las fallas que normalmente encuentro en todas las tridilosas. Esta falla que ustedes ven aquí fue provocada intencionalmente en la prueba de carga de Sosa Texcoco. El ingeniero Castillo documentó toda esta prueba en esta tesis de su alumno, eh, Salvador Capistrán es el ingeniero que ya falleció. Él hizo la tesis, yo tengo una tesis en mi poder y viene documentado todo esto, pero aquí quiero que vean ustedes esto, porque esto es lo que se repite una y otra vez. Aquí la estructura se cargó hasta que fallara, esa fue la idea. Le hicieron cargar hasta que ella pues fallara en sus elementos. Y aquí está el elemento que siempre presenta el problema. El elemento que va a presentar siempre el problema en la tridilosa es el elemento diagonal de la primera compresión. Este elemento es la compresión y este es el de tensión. Siempre en todas las estructuras que a mí me tocó ver, que no fueron pocas, presenta este elemento que se está doblando, se está eh, echando para abajo, ¿no? Y entonces, a partir de que este elemento falla, aquí ya se me presentó otra falla. Aquí ya perdió el peralte, pierde toda pues sus propiedades, la estructura, y entonces ya empieza a colapsar. Pero antes de cualquier colapso, vean cómo toda esta rama está inclinada. Ahora, este es otro problema que me he encontrado en varios trabajos, sobre todo en muchos puentes, que no precisamente hizo el ingeniero Castillo. Hay un documento muy importante que hizo él en proceso y que ustedes podrán bajar de la página de la Fundación Eberto Castillo, en donde él reclamaba al secretario de Comunicaciones y Transportes, que había sido su alumno, porque desconocían a la tridilosa como tridilosa y a él como autor. Estos puentes se hicieron en esa época, los que ahora me han mostrado, me han mandado fotos o videos, y muchos de estos trabajos, este trabajo yo lo hice, pero de los puentes que les comento yo no lo hice. Este trabajo es una cimentación y ustedes ven este doblez de esta placa central, es porque hay una excentricidad en mi armado. Aquí no tuvimos el cuidado de colocar las piezas lo suficientemente pegadas estas contra estas. Cuando no se puede hacer por cuestiones constructivas, es cuando el ingeniero decía que había que ponerle calzones. Ahora, esta inversión que hay aquí es porque mi apoyo está acá, pero ¿por qué cimentación? Porque está fallando para arriba, si se fijan, no está fallando para abajo. Aquí se está yendo para arriba. Entonces, esta pieza se encuentra así, pero invertida en muchos puentes que se han construido, que me han mandado videos donde está fallando la estructura, pero es porque no se tuvo el cuidado de reforzar esta zona.
y se podría arreglar el desperfecto poniéndole aquí la zona de lo que llamaba el ingeniero Calzones y reforzando esta zona. Muchos los han tenido que tirar o los han querido ya demoler, pero estas son las dos fallas que ustedes van a encontrar en una tridilosa. Y las dos fallas tienen solución. Ahora, cuando les presenté el domo triangular de 40 metros por lado, cuando me llamó el ingeniero que estaba haciendo el colado y que me dijo, Javier, ya se cayó tu estructura, cuando yo llegué, esto fue lo que había pasado. Esta es la columna triangular, son 3 columnas para ese claro, cada columna está equidistante, como recordarán, a 22 metros. Cada columna tenía sus apoyos de las piezas que llegaban a ella. Este ingeniero, como iba a llegar el presidente a inaugurar, se apuró a colar temprano para terminar la obra en esa semana. Y entonces, cuando la estructura empezaba a perder el nivel, él puso un hilo arriba y le echaba más concreto para volver a nivelar. Porque luego me explicó, le dije, bueno, pero ¿cómo te pasó esto? En primer lugar, me tenía que haber esperado para colar, pero no me esperó. Entonces, cuando yo le dije, bueno, ¿qué pasó? Dice, bueno, es que yo le ponía concreto y perdía el nivel. Y le ponía el concreto y perdía el nivel. Y lo que pasaba es que estaban empezando a fallar las piezas y perdió el peralte. Cuando pasó todo esto, yo le hablé a mi padre y le dije, oye, pues pasó este problema, ¿no? Y yo estaba muy espantado porque con la inauguración que iban a hacer y todo esto, y un domo tan grande que nos había costado tanto trabajo para poderlo depositar en el lugar, que pues yo también me preocupé mucho y le dije, bueno, pues ya quedó mal esto, ya no vamos a poder entregar esta parte de la obra nosotros, la parte del teatro que nos tocaba hacer la estructura, que era la única parte que nos habían dado ahí. Yo trabajaba para el gobierno del ingeniero Cárdenas, que era el gobernador, era una paraestatal. Y entonces me dijo mi papá, consíguete un gato de ferrocarril, un gato como el que sube uno para las llantas de coche, como los de tráiler. Me dijo, consíguete uno grande para ferrocarril. Y me dijo, y lo pones en la columna y lo vas a gatear hasta que requinte contra la losa superior. Pero para eso le vas a poner un dadito y lo vas a ir subiendo para que recupere el peralte original. Pero tú no vas a poder recuperar el peralte sin antes cortar todas las diagonales que están dobladas. Entonces esa maniobra pues sí fue un poco, bueno, a nosotros nos dio un poco de preocupación cuando estábamos haciendo la obra, porque tuvimos que meter el gato una vez que estaba requintado, cortamos las diagonales y pues nos daba miedo que eso se fuera a caer, ¿no? Pero bueno, no, lo hicimos así, recuperamos el peralte. Afortunadamente nada más era una de las 3 columnas donde empezó a colar el ingeniero de ese apoyo hacia el otro y a la hora que recuperamos el peralte que era el necesario, volvimos a ajustar las diagonales en posición. Le comenté a mi papá, oye, ya quedaron las piezas, ya está todo. Y me dijo, pues ya quítale el gato. Pues también con un poco de miedo se lo quité y la estructura quedó perfectamente como las fotos que vieron en las fotografías anteriores. Y por eso me interesaba mucho este elemento, porque es muy importante el funcionamiento. Aquí yo lo practiqué en carne propia, cómo hacer y cómo reparar una estructura gigantesca. En 40 metros tiene y 22 de volado. Y esto también porque hace poco tiempo aquí en la Ciudad de México cayó una granizada y en el Templo Mayor tenían una tridimensional que dicen que colapsó. Yo no la he podido visitar, no visité cuando pasó esto, pero lo que pasa es que traía granizo por 20 centímetros, era una sobrecarga enorme, pero lo que sí sé es que esas estructuras, si uno está atento, si el vigilante, el velador, está atento en una noche de una granizada, en una cubierta de este tipo, sí se alcanzan a detectar cómo los elementos empiezan a pedir ayuda, ¿no? Ahí los elementos empiezan a decirte, yo ya no puedo cargar. Y otra parte importante también de esto es que la hiperestaticidad que tiene esta estructura con tantos elementos permite que algunas veces un elemento de estos falle y los otros elementos, como un equipo de fútbol, cuando te expulsan a un jugador o a dos, los puedes sustituir con los otros elementos.
Es impresionante cómo tiene esa capacidad. Y de ahí que yo le diga a la gente cuando me dicen que si un programa calcula más exactamente la estructura que otro, le digo, mira, si yo le quito uno o dos elementos, mi tridilosa sigue de pie. Y la diferencia entre un esfuerzo y otro no es más allá del 3%. Realmente, pues yo ya sé manejar este programa muy bien, muy fácil, muy rápido. Yo no, la verdad no me voy a cambiar a otro que me cueste tanto trabajo para poder alimentarlo. Entonces yo, tal vez por esa cuestión tiene tantos años que manejo el CIPE 3D. Me gusta hacer eso, pero ya lo he practicado con otros programas, con robot estructural, con el STAT, y sí, funcionan muy bien, pero la verdad que igual no sé alimentarlos bien con la información, pero me tardo como 3, 4 veces más de lo que me tardo con el CIPE, y en el CIPE pues modelo rapidísimo todos los elementos, ¿no? Esa es una de las razones por la que yo pues sí, he estado practicando con él. De cualquier manera, cualquiera de todos estos productos les puede resolver perfectamente la estructura. Aquí llego a la siguiente parte del por qué fallan las estructuras. Aquí vuelve a ver el pandeo que les comentaba, pero más allá de ese pandeo, quiero que ustedes vean las condiciones que presenta ya esta estructura. Esta estructura se encontraba en Tabasco, en Villahermosa, pero fueron muchas obras que se hicieron cuando Tabasco 2000, que fue en el año de 1980, que se quedaron en el abandono. Hace como 10 años me invitaron a revisar unas piezas y quiero que vean ustedes las condiciones que presentan algunas piezas cuando dicen, bueno, es que si esto no se ha caído es porque no nada más es la joya la joya oculta, ¿no? Es porque es mágica. Porque digo, ya para que se detengan estructuras con condiciones como estas, pues realmente no tiene sentido. Vean ustedes qué condiciones se encontraban estas estructuras, donde yo al caminar a través de ellas, de repente me quedaba con elementos en la mano. O sea, estaba yo caminando a una altura considerable y de repente se desprendía el elemento en mi mano. Y yo dije, bueno, esto está terrible, ¿no? Y el edificio ya tenía pues más del 50% de las piezas pues ya podridas. Eso demostraba la capacidad y la maravillosa que es esta estructura, pero todas las maravillas, cualquiera que sea esta, requieren de un mantenimiento, ¿no? De conservarlas, de cuidarlas. Es como a la pareja, siempre hay uno que atenderla porque si no, pues lo pierde, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. Aquí vean cómo también esta pieza vuelve a fallar, pero ya falla por las condiciones que tiene ya de oxidación. Pero a la hora que falla también me muestra por dónde van los esfuerzos, ¿no? Se empieza a dirigir para donde va el esfuerzo axial real, ¿no? De repente jala y dice, bueno, yo voy para allá, me estaba obligando la placa, pero ya no tiene quien me obligue, pues me jalo para el otro lado. Entonces aquí una vez con unos ingenieros que vinieron de Nicaragua, cuando la revolución sandinista, que mi papá tenía alguna relación con algunos ingenieros que vinieron para acá, eran jóvenes y me decía uno de ellos, dice, lo bonito de esta estructura es que uno es como si tuviera una clase de estructuras en la realidad. Iban paseando por las estructuras, iban sintiendo los momentos y los cortantes. Dice, aquí el cortante es el mayor, aquí disminuye. Y luego el hecho inferior que traía el armado de varillas, cuando traía muchas varillas, dice, es que estoy en el centro del claro. Cuando llegaban al extremo, dices que estoy en el apoyo. Entonces, esas partes te sirven mucho para aprender y comprender cómo funcionan las estructuras, no nada más la tridilosa, las vigasís de acero, de concreto, todas las estructuras siempre responden a los mismos esfuerzos. Hay que saber, hay que entender cómo nos está pidiendo ayuda una estructura. Y en ese sentido, yo creo que la estructura que más se desnuda ante un peritaje es la tridilosa. No hay donde se puede esconder en donde le está doliendo. Es un enfermo que me va, si aunque él no me quiera decir dónde, yo voy a detectar dónde está padeciendo la enfermedad. Y esta es la parte que quería comentarles de las fallas, porque mucha gente me dice eso, que la estructura no sirve, que esto, no, bueno, claro que sirve, claro que requiere cosas. Yo en esta parte terminaría mi presentación y nada más me quedaría la parte que les presento del modelado que hice con CIPE 3D para un puente que me tocó también en suerte diseñar y calcular
Mi papá se encontraba también en Nicaragua en ese momento y entonces con lo de la Revolución Sandinista, él participaba mucho del 68 y todos estos grupos. Luego tenía muchos conflictos porque él fue una persona muy recta y siempre tenía objeción contra algunas cosas y entonces no tenía pelos en la lengua para decir las cosas. Entonces, cuando él se fue, me costó mucho trabajo contactarme con él y a partir de todo el aprendizaje que me había dado, teníamos que entregar este puente también para un evento político y pues lo tuve que diseñar casi un poco a larga distancia o a teléfono descompuesto. Y una vez que llegó el ingeniero, pues primero antes de llevarlo a la obra, le pregunté si estaban bien hechas las cosas de alguna manera un poco oculta. Algunas no estaban muy bien hechas, otras sí, pero me decía que estaba en general bien lo que yo estaba planteando. Y ya le dije, bueno, qué bueno que haya aprobado que tenga tu aprobación, papá, le digo, porque el puente ya lo terminé, ¿no? Y ya nada más se rió y lo fue a revisar. Pero bueno, ahí quedó ese puente. También es un proyecto que me dio mucho orgullo por muchos años. Le metí un poco de colores para que no fuera el puente tradicional. Le cambié la losa, en lugar de ponerla abajo, la puse en medio para que quedaran como barandales, las traves. En este momento yo, como no manejaba mucho de lo que era el sistema tridilosa, le podía yo haber metido concreto a las traves por arriba y estas traves hubieran funcionado muy bien. A lo mejor le hubiera quitado un poco de espectacularidad, según yo, pero así fue como se resolvió. Ahora con tantos programas que hay en ArchiCAD, lo modelé perfectamente, de tal manera que yo puedo diseñar a milímetro cada una de las conexiones y piezas que van en ella. Es increíble lo que puede uno hacer con estos sistemas. Yo el que he manejado es el ArchiCAD, pero también el Revit dicen que lo puedo hacer. Ya lo he manejado, pero también ya me acostumbré a este. Y aquí para los planos de taller y todo es impresionante la exactitud con la que puede ir diseñando las platinas, los ángulos, los colados. Es increíble. Esto ya lo hice todo en ArchiCAD. Se ve espectacular el puente como maqueta. Y aquí ya lo hice con el CIPE. Aquí lo diseñé todo con el CIPE, le puse las cargas del nuevo reglamento, lo diseñé con el nuevo reglamento, este, casi pasa como yo lo tenía hecho, pero era un reglamento de mucho tiempo atrás, de 1983. Aquí ya con los sismos que han sucedido ha cambiado. Aquí diseñé el puente con CIPE y cuando le pido que me lo genere, me hace esta imagen. Aquí lo increíble que hago yo, que me gusta mucho con este sistema, es que lo pongo por capas y luego lo reviso. Y a veces yo tengo una hipótesis de cómo van a trabajar los elementos y a veces no es exactamente así. Cuando ya le pido yo la revisión de esfuerzos por la carga axilar, por los axiles que tiene el sistema, me marca compresiones donde yo consideraba, pero hay otras que yo no había considerado como compresiones. Una vez que ya las identifiqué todas, las dejo separadas. Estas son mis compresiones. Aquí ya estoy con las tensiones y con el armado superior. Aquí ya pongo yo tantas capas como yo quiera ver o revisar. Cuando lo reviso se me va a poner en color verde o rojo no, lo que está fallando. Y luego lo maravilloso que le aportaron a CIPE hace algunos años fue la función de las láminas, porque yo antes tenía que inventar una, una, una platina de acero para hacer la sustitución de mi concreto. Pero una vez que se ingresaron las láminas en el CIPE 3D, ahora yo le pongo dovelitas, no hago una pieza completa, sino voy poniendo losita por losita cada una de ellas y luego ya las puedo revisar una a una para que me dé los esfuerzos. Y cuando yo ya la reviso, ya veo que mi armado de acero a veces no lo necesito. El puro concreto lo está solucionando de tal manera que yo podría, si lo hiciera precolado en otro lugar, evitarme ese armado o bien ponerle algunos puntales para que evitaran los esfuerzos mayores a la hora de hacer el colado. Una vez que yo hago todo esto, la estructura ya me dice que está funcionando al 100%. Y bueno, aquí está el puente que yo terminé en otra fotografía. Este es el puente que estaba en la estación de ferrocarriles de la ciudad de Morelia en el año de 1983. No tengo idea si todavía existe la estación de ferrocarriles ahí,
Yo viajaba mucho en ferrocarril de la Ciudad de México para allá cuando me fui a vivir allá, y ahí estaba el puente de estructura de madera con su cable y el puente nuevo que quedó al lado. Este fue prácticamente el primer trabajo que me tocó realizar, y también estoy haciendo un cuaderno de este trabajo para que lo puedan descargar gratuitamente de la página de la fundación, en donde vienen fotografías de su fabricación y todo esto que hicimos en aquel tiempo. Por cierto, este puente lo transportamos en una camioneta de 3 toneladas, le pusimos un dolly, es unas llantitas, un zorrito, les dicen, no sé cómo le llaman ahora, y a la camioneta le traíamos las llantitas atrás para traerlo colgado de la camioneta 3 toneladas. Todo esto era con la idea de tomar fotografías y demostrar, en ese tiempo yo estaba muy chavo, pero era demostrarle a todos los ingenieros y arquitectos cómo era noble este sistema para manejarse. Entonces esas fotografías y todo este material también lo van a poder descargar de esta página. Y bueno, con esto yo concluiría lo que es mi presentación para que entráramos a la parte en donde ustedes pues me hagan algunas preguntas o yo pueda... Ah, por cierto, yo no soy estructurista ni calculista, pero les comento, desde los 16 años, 17, estoy trabajando en esto y estoy por cumplir 66, o sea que algo debo haber aprendido, ¿verdad? Entonces, pues en lo que yo les pueda responder a las dudas, con gusto los comento. Gracias y muchas gracias, Martín, por tus consejos. Primero, mientras alguno quiera hacer preguntas, espectacular, Javier. En lo personal, me pareció excelente la información y creo que a todos los participantes, creo que lo demuestra la asistencia. Ah, nos hemos pasado unos cuantos minutos de la hora y todavía siguen 90 en la sala, así que quiere decir que el tema fue muy interesante, ¿sí? Así que Qué bueno. muchísimas gracias y de verdad me saco el sombrero ante la información que acabamos de ver. Para ir finalizando, antes de finalizar, vamos a permitir algunas preguntas que nos quieran hacer. Allí, bueno, primero, antes de las preguntas, Luis González hizo una mención a un modelo que construyó un puente también con Tridilosa, donde dice que fue una experiencia interesante. Está bueno también tenerlo como información, me parece interesante, Javier. Y vamos a ver las preguntas. Abel Carazas dice, ¿se pueden generar superficies curvas con tridilosas? Ya hemos hecho muchas, ya hemos hecho muchas en los cuadernos que tengo. Ahí tengo algunos ejemplos gráficos dibujados, pero sí hemos realizado estructuras. Y por cierto, ahorita veo una pregunta, lo que pasa es que no sé manejar bien este sistema, pero es algo bien importante que tiene razón. Me preguntaron que cuál es el costo por metro cuadrado. Ese concepto no sabes cómo me ha perseguido por tantos años. Y yo cuando trabajé con el ingeniero Cárdenas en Michoacán, hice un precio unitario de la estructura. Como tú sabes, el precio unitario es como el que hace un pastel de chocolate. Cada cocinero tiene su receta. Entonces a mí, si yo me voy a los precios unitarios que hay en la línea o los que te venden, pues ninguno embona con el que yo hago, ¿no? Porque yo lo sacaba. Yo tenía hasta el listón de la luz, cuánto me costaba un listón de los que yo pongo en el interruptor. Como yo manejaba una fábrica que producía toneladas y toneladas y toneladas, llevaba todos los datos exactos de cada concepto, de guantes, caretas, todo. Entonces tenía un concepto de precio unitario impresionante, larguísimo, pero perfectamente hecho. Yo hacía hincapié en esto. Esto te cuesta una tridilosa en un taller montado para estructuras, porque si yo me voy a un pueblito a hacer una tridilosa, pues si no tengo herreros ni el material, me va a salir como lumbre. Entonces, el precio unitario va a tener que ver con eso. Pero la otra, ¿cuántos kilos por metro cuadrado traigo de mi estructura? Si yo quiero un muro de tabique aparente, tengo que trabajar el tabique aparente. Pero si el muro lo voy a cubrir con yeso o con mortero, el muro no tiene que ser aparente y me va a costar menos el metro cuadrado. La tridilosa es igual. Si yo quiero que sea aparente, tengo que buscar elementos
que se parezcan mucho para que no se vea muy rara y además elementos geométricamente muy bien definidos. En ese momento, mi tridilosa va a encarecerse por el consumo, pero si yo la hago estrictamente estructural, mi consumo puede traer 9, 12, 15 kilos por metro cuadrado. Y si el kilo está 15, 20, 40 pesos, ese es el precio que me va a dar por metro cuadrado de la estructura de acero. Y luego el colado, esa parte. ¿Cuánto me va a costar el colado de mi losa en una tridilosa? Eso es complicado. Esa es la parte donde es más complicado. Colar una tridilosa a veces te lleva a tener mucho desperdicio porque no puedo meter mis láminas de triple o de lo que tú pongas tan fácilmente. Yo ideé un sistema con una tabla roca de el que es de cemento, se llama Durox, no me acuerdo cómo se llama, la tabla roca que no es de yeso. Yo hacía los recortes y tapaba toda mi estructura. Por abajo las colgaba con una varilla de 5/16 de pulgada y las ponía con alambre. Yo lo colaba y después cortaba por abajo el alambre y caían las varillas y las recogía. Ningún ingeniero, yo hice obras ya en el 2000 y 2000 para acá, algunos puentes peatonales en la Ciudad de México, pero yo siempre como del lado del cálculo del proyecto y la supervisión, y ningún constructor jamás aceptó mi propuesta. Ellos llegaban y colaban con pura leña a 5 metros de altura, me decían, sale carísima tu tridilosa. Le digo, no, pues sí, hacer leña es de lo más costoso. Pero esa pregunta, realmente qué bueno que me la hicieron, porque es uno de los puntos que la gente siempre te dice, ¿cuánto cuesta? Es como cuánto me cuesta un bife, ¿no? Y bueno, pues depende de qué lo vaya a comer, o de qué tamaño, o cuántos kilogramos pesa, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta la tridilosa? Depende qué voy a solucionar, cuántos kilos va a llevar, pero sí les digo una cosa, yo no he encontrado a la fecha, de verdad, ¿eh? Una estructura más ligera que la tridilosa, y lo he probado yo 1000 veces con los software meto vigas de concreto, de acero y tridilosas. Y siempre sale menor la tridilosa. Tengo un cuaderno con ese estudio para que también lo bajen y lo compartan. Puedo estar equivocado, definitivamente, pero esto lo he comprobado con las memorias de cálculo de mi padre, con todo lo que tengo y la experiencia que he adquirido en ese tiempo. Excelente, muy bien. Fernando también nos pregunta, ¿solo sirve para cubrir grandes luces, así se optimiza más? Esta estructura luce más cuando los claros son grandes, pero yo les diría una cosa, si yo voy a hacer claros de 3,5 metros por 3,5 metros, prácticamente todas las estructuras les van a costar lo mismo. También tengo ese estudio en los cuadernos que tengo ahí, lo muestro con claros pequeños, claros medianos y claros grandes. No me quise ir a claros muy extremos porque iba a parecer que me estaba yo haciendo un traje a la medida, pero dije, no, no pongo yo un edificio con claros de 15 o 20 metros porque hay pocos van a competir contra la tridilosa. Eso se los puedo garantizar porque yo los trabajé con mi padre. Muy bien. Cristian Rojas nos pregunta, ¿cuándo las usas en sótanos, las columnas en las que se apoyan, se las hacen como pilotes? En este caso particular, fueron las columnas, se aprovecharon para que fueran los pilotes. Ahí fue el desplante, la mecánica de suelos le indicaba al ingeniero Castillo que a esa altura ya podía tener una losa de cimentación, pero como el piso era tan bueno en esa zona de Chapultepec, las traves que están ahí no tienen una losa, nada más es la sección de la trave. Como ustedes verán, ese hueco que queda en la parte de final ya no tiene losa. Decía el ingeniero Castillo que con esa superficie que tenía de contacto era ya suficiente para soportar al edificio. Así es como está el edificio. Excelente. Héctor Pedro Uva, la parte de la losa que toma conmersiones, ¿se une de manera especial con la metálica para tomar la tensión de adherencia? No, aquí ese también es otro conflicto que he tenido con muchos ingenieros. Muchos ingenieros, lo que yo en las últimas tridilosas que he hecho no han sido o sea, me gusta mucho cómo quedan, me gusta mucho cómo se ven y no me gusta el costo, porque siempre me dicen, quedó bonita, pero salió cara. Es que están metiendo dos losas, meten una losa de concreto arriba y la tridimensional abajo, meten el armado de compresión de la tridimensional al 100%, ahí le ponen la losa cero y la conectan como si fuera una viga ahí
y luego le ponen la losa de concreto. Le digo, bueno, pues que ya está de más la losa de concreto. Lo que nosotros hacíamos es ligar esa losa de concreto al armado superior y queda mejor cuando el armado superior queda completamente embebido. A veces no se puede y entonces queda tangencial. Y esa parte es como lo soportamos, ponemos la pieza, pero la ligamos al armado superior. Cuando hay inversión de momentos con una viga continua, el armado entonces invierte. El concreto va en la parte de abajo y en la parte de arriba lleva concreto porque la gente va a caminar por ahí, pero no porque lo necesite en algunas zonas. Bien, excelente. Ya quedan dos preguntitas más que vamos a hacer y vamos a ir concluyendo con la conferencia. Fernando Joaquín dice, ¿el montaje y el izaje son complicados? Igual, por ejemplo, estas ballenas que han puesto para los segundos pisos, cuando estaban haciéndola, yo veía el problema que era levantar esas vigas, las primero las de concreto, ¿no? Era impresionante lo que se llevaba en subir esas vigas. Y ahora cuando ponen las vigas y también en estos elementos, cuando las suben, también veo cómo son mucho más ligeras y mucho más sencillo ponerlas. Pero yo tengo unas fotografías de un puente que hice en Guerrero. Desafortunadamente en uno de los ciclones, pues está en el río Balsas, se le llevó todos los puentes del río, ¿no? Entre ellos el que yo había hecho con mi padre, pasó el agua por arriba de todos los puentes. Pero ese puente tengo también todas las fotografías, cómo estamos subiendo una de las piezas, pero era una grúa de 20 toneladas para un claro de 40 metros. Entonces subíamos una por una y las cosíamos arriba y agarraban una rigidez impresionante y todos los ingenieros se impresionaban los que estaban construyendo, que eran los contratistas. Nosotros éramos nada más los calculistas y supervisores de la obra. Entonces es muy fácil hacer un montaje. Hay que tener cuidado cuando hacemos los montajes de dónde tomo la pieza, porque puede haber inversión de esfuerzos y entonces también a veces se doblan, porque la compresión queda tensión y viceversa, ¿no? Y entonces el elemento que no era suficiente se dobla. Entonces para izar una estructura tan larga, también hay que ver de dónde la podemos soportar. Bien, excelente. Bueno, hay algunas preguntas más, pero por cuestiones de tiempo después se las van a poder hacer incluso a Javier a través de la página de la fundación o directamente a él. Pero voy a hacer una última pregunta que han hecho que me parece interesante y con eso cerramos, que es, Fernando Joaquín había preguntado antes, ¿por qué no se usan tanto las tridilosas en la actualidad? Que creo que es una buena pregunta para poder cerrar, ¿no? Y cada uno que me preguntas eso, porque yo te iba a preguntar lo mismo, ¿no? No, mira, yo no, sí tengo una respuesta para ello. El ingeniero Castillo fue una persona muy polémica. Era una persona fuera de lo normal, o sea, normalmente la gente que es genial, pues no normalmente cae bien a muchas personas. Entonces, el ingeniero Castillo tenía una característica muy particular, que era además de ser muy brillante como matemático y como estructurista, también era un luchador social con un defecto, era sumamente honrado. Entonces le provocó muchísimos enemigos porque cuando él hacía las obras en aquel tiempo de los 70, le decían a él, oye Berto, ¿cómo crees que voy a proponer tu sistema si cuesta mucho menos el sistema que íbamos a poner y yo estoy cobrando en porcentaje por lo que cuesta la obra? Dice, ni loco voy a proponer tu sistema. Y eso fue en aquel tiempo. Después, cuando el tiempo pasó, ya los proyectos empezaron a hacer llave en mano y decía, bueno, pues yo te presento un proyecto y un costo y si estoy más abajo gano más. Pero ahí también me di cuenta que mi papá se había ganado a lo mejor con justicia, que muchos ingenieros no les caía bien, ¿no? O sea, bueno, nadie es moneda de oro, pero también a lo mejor él era un poco sobrado como ingeniero. A veces hacía sentir a los otros ingenieros pues como que no estaban al nivel. Cuando él hablaba con un herrero o con una persona que no era especialista, era muy amable, pero sí me tocó ver algunas discusiones con estructuristas y bueno, era feroz, ¿no? Era como una lucha de leones por a ver quién se queda con la manada, ¿no? De las leonas. Sí me impresionaba cómo se transformaba mi padre cuando estaba con gente de mucho nivel, pues sacaba a relucir todos sus maravillosos dotes. Y yo a veces sí le decía que sentía yo que no era necesario
que dijera algunas cosas, ¿no? Tal vez por eso, una vez que él falleció, la gente lo empezó a reconocer, pero lo reconocen con monumentos, con bustos. Hay inclusive una calle que se llama como él, pero yo digo, esos reconocimientos no sirven para nada, ¿no? Sobre todo ya para la gente joven, pues menos van a decir quién fue este señor, pues no tienen la menor idea. Sería mejor que lo conocieran por sus obras. O sea, uno utiliza un gis, uno utiliza un borrador, uno utiliza una llanta, entonces no importa quién lo haya hecho, yo la utilizo. Mi padre decía eso, que me recuerden por lo que hice, no por lo que dije. Y entonces eso me da tristeza. Yo también le diría a ellos, ¿por qué no lo utilizan? Eso se lo he preguntado. Y luego lo más triste es que yo soy mexicano, vivo en México, y más me llega información de Venezuela o de Perú, de gente que está haciendo tridilosas, que por cierto mi papá ahí vendió su patente a un ingeniero Bozo en Perú, creo es, y ahí siguen haciendo tridilosas. En Centroamérica también he visto, pero yo también me pregunto lo mismo, ¿por qué no la actualizamos en México y los ingenieros calculistas que se quiten ese dogma que les han enseñado algunas personas ya grandes de que esta estructura no sirbe? Ahí están las pruebas. Y la otra cosa que yo les he dicho, ¿por qué no le hacemos pruebas físicas de laboratorio? Métanse a YouTube. Yo me he metido una y otra vez, busco pruebas con tridilosa y son puras de palitos de madera con niños de secundaria de México. Digo, caray, ¿por qué no hacen una prueba física en un laboratorio y la tronamos para que ver dónde falla? Yo quiero preguntar, por ejemplo, si me falla una tridilosa en el primer elemento de compresión y la vuelvo a armar y refuerzo ese elemento de compresión, ¿dónde va a fallar? Esa es mi pregunta. ¿En el segundo elemento de compresión o en el concreto? Ahí ya no sé, ya no lo sé. Yo tengo mi hipótesis, que en el segundo elemento de compresión va a fallar. No lo sé porque ningún laboratorio, ningún amigo con los que he construido ahora que les digo, oye, en tu taller vamos a hacer uno y vamos a tronarla. Dice, no, 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 yo voy a estar perdiendo el tiempo, el dinero y nadie lo quiere hacer. Sería padrísimo que lo hiciéramos, si algo científico y que la bauticen de otro nombre, vidilosa, monolosa, y que digan que el inventor es Juan Pérez. ¿Qué nos importa? Que la usen. Ese sería una tranquilidad donde quiera que se encuentre mi papá y donde está ahora también mi mamá con él, ¿no? Exacto, Es exactamente. algo que me duele mucho, pero pues esta estructura sí es la joya oculta, como tú bien me dijiste. Sí, lo demuestran los proyectos también, que no son menos. Fernando Joaquín dice, ¿cuál es el contacto del arquitecto Castillo para poder evacuar más dudas? Lo que recomiendo es que ahí les dejo el link a todos, ingresen a través de la fundación ebertocastillo.org.mx. Es una fundación que hoy en día está encabezando Javier. Ahí Mi tienen el hermana, dato de contacto, ¿sí o no? es mi hermana la que la encabeza y yo estoy con ella. Esa, ahí está, bien. Ahí tienen los datos de contacto, entonces a través de la fundación, a través de la página de la fundación pueden llegar a contactarse con Javier Castillo, ¿bien? Ahí les dejé el link y ya lo pueden guardar. Hay muchos comentarios de elogios, Javier, Ay, no los voy a leer a todos, pero bueno, ya los estás viendo. no, no los Este, veo, no los veo porque no manejo esto, pero después me los mandas todo, ¿no? después te los paso, exacto. Hay muchos comentarios de elogios, sobre todo también muchos de colegas de allí de México. Así que de verdad creo que estamos todos estamos todos muy agradecidos por esta conferencia, Javier, por toda tu experiencia, que compartirla no es poco, y esta información, este material que ayuda mucho. Bien, así que ya nos vamos a ir despidiendo, que nos hemos pasado del horario. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchando, por haberse quedado hasta el final también, ¿sí? Allí veo que están saludando. Oye, Martín, si puedo Sí. compartir, salgo ya, puedo ver los chats, ¿eso? Claro, exacto, exactamente, sí. Deja de compartir pantalla y ahí vas a poder ver todos los chats. Ahí ya te están Ah, bien. escribiendo con elogios. Así que gustó mucho, Javier. De verdad que Ay, gustó mucho, ¿eh? qué bueno, qué bueno, qué bueno, híjole, muchas gracias, de veras. Sí, seguro que hay colegas tuyos que te conocen. Grosso el arqui, te ponen. Excelente, bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les voy a dejar de vuelta, mientras van saludando, les dejo de vuelta la página de la fundación.
Bien, fundacionebertocastillo.org.mx, y también les dejo el correo electrónico de contacto de CIPE, por si alguno quiere contactarse también con CIPE, info@cipelatam.com. Bien, ahí también nos pueden escribir. Esta conferencia Javier la va a subir a la fundación también, para que aquellos que la quieran volver a ver puedan verla desde la página de la fundación. Eso va a estar no va a estar de inmediato, no va a estar mañana, sino que va a estar en algunos días, porque lleva un tiempito de descarga, edición, subirla y demás. Pero la van a poder ver también desde ahí, desde la página de la fundación. Sepan también que lo apoyan mucho a Javier y a la fundación entrando en la página y descargando los contenidos. Así también están apoyando a todo esto, este trabajo que está haciendo Javier, que lo lleva con su experiencia, con profesionalismo y con mucha pasión, por lo que vimos en el día de hoy. Y se nota, Javier, ¿eh? Se nota de verdad mucho la pasión. Eso es Sí. imposible de ocultar, ¿no? Cuando algo está hecho con pasión, está bien hecho. Se hace distinto. Así, Sí, así tengo un que amigo que se parece mucho a ti, que me dice eso, que cuando empiezo a hablar de esta estructura, pierdo el piso, me dice. se nota bastante. Así que bueno, vamos a concluir. Ahora sí vamos a dejar que aquellos que tengan que irse a cenar o terminar el día lo puedan hacer. Eh, Mil gracias, Javier, de verdad muy agradecidos de parte de CIPE por todo esto, y esperemos que también lo hayas disfrutado y te haya servido. Muchas gracias, Martín, muchas gracias. Entonces, corto aquí ya, ¿verdad? Exacto, ya nos despedimos. Gracias a todos Muchas y gracias por todo. estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Martín.